Buenas tardes. Este es un año nuevo, año 2022, y estamos iniciando nuevamente este tiempo de reflexión bíblica. Te invitamos para que no solamente nos sigas, sino que lo puedas compartir con aquellos que están a tu alrededor. La forma de percibir y de razonar sobre la realidad en algunas ocasiones sufre distorsiones. Estas se deben a la ansiedad, los miedos inconscientes, la ira, la tristeza o alguna emoción intensa que invade la conciencia. En ocasiones, estos patrones se vuelven hábitos y se repiten mecánicamente sin reparar en su validez. Una de las más frecuentes distorsiones en el pensamiento es la siguiente: la visión catastrófica. Quienes asumen esta forma de pensamiento están viviendo tragedia y ven tragedias por todas partes. Esperan que el desenlace de todas las situaciones sean un desastre o, en todo caso, una situación profundamente dolorosa. María Nieves Vera, psicóloga y profesora titular en la Universidad de Granada, afirma que este tipo de pensamiento nos lleva a sentir emociones disfuncionales de miedo y ansiedad. Si imaginamos que todo saldrá mal, nuestro miedo al error puede llegar a paralizarnos. Esto le ocurrió al pueblo de Israel. Números 13:31 dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El serio problema que experimentó el pueblo tenía su origen en que no habían prestado atención a las instrucciones que Dios les había dado. Cuando Moisés envió los 12 espías, él había dicho claramente, allá en Números 13, 1 y 2, y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y resalto esto: la cual yo doy a los hijos de Israel. Por lo tanto, la función de estos hombres no era en ningún momento evaluar si la conquista de la tierra era factible. Solamente debían de reconocer la tierra, pues Dios había dicho que sería Él quien se las daría. Me imagino que el Señor deseaba animar el corazón de la gente con el reporte de las maravillas que le esperaban en la tierra que había prometido a sus padres. ¿Cómo también podrían entusiasmarnos a nosotros si viéramos una película de un lugar que pronto vamos a visitar, como ocurre cuando queremos ir de turismo, y entonces vemos imágenes, videos del lugar y entonces nos imaginamos nuestras preciosas vacaciones? Así probablemente quería que estos hombres trajeran un retrato visual que pudieran explicar de las maravillas que se esperaban en esta tierra prometida a todo el pueblo, para que estuvieran dispuestos a enfrentar a los enemigos con la ayuda del Señor para conquistar la tierra. Pero por haber entendido cuál era la naturaleza de su misión, los hombres creyeron que Dios les había dado autoridad para decidir si la misión era factible o no. Este error les costó a una generación entera entrar en el lugar reservado para ellos. Es de sumo interés para nosotros observar los argumentos que presentan estos hombres para justificar su informe. En las explicaciones que dieron, vemos la clara evidencia de una de las más comunes estrategias que utiliza el enemigo contra los hijos de Dios. Consiste en apelar a la mente del ser humano, presentando argumentos lógicos y cuidadosamente fundamentados, como puede ser la visión catastrófica, para que las personas desistan de hacer lo que Dios nos está pidiendo. No tenemos más que observar la vida de algunos de los personajes de la Biblia para ver que esto es muy común.
Observemos el testimonio de Moisés. Presentó por lo menos 3 argumentos para tratar de convencer al Señor de que había cometido un error al escogerlo a él para representarlo en el liderazgo de sacar al pueblo de la esclavitud. Le dijo que no le creerían, además que era tartamudo y que era una persona insignificante. Probablemente todas estas observaciones eran realidad, pero las puso de antemano a la voluntad y la autoridad y el envío del Señor. Veamos tiempo después a Gedeón. Este argumentó que él era el más pequeño de una familia pobre. Y era una afirmación que era una realidad. Pero la riqueza no era lo que el Señor le pedía a Gedeón. Le pedía su corazón, su voluntad, su fuerza, su entereza para ir al campo. Otro ejemplo es el rey Saúl. Vio la disposición de David de ir contra Goliat y lo tuvo en menos, en poquita cosa, porque era un joven sin experiencia en la guerra. De esto hablamos el domingo pasado y realmente es una verdad. Pero en todos estos casos fue la lógica la que estaba del lado de la persona que discutía con Dios. El asunto es que la vida espiritual no se basa en la lógica. Al contrario, la lógica casi siempre es un estorbo para los que quieren avanzar en las cosas de la fe. ¿Y saben? Dios se ríe de la lógica. Dios sonríe con esto. Él no nos escoge a nosotros como nosotros escogeríamos las cosas, ni hace las cosas como nosotros las haríamos. No hay nada de malo en razonar las cosas, pero a la hora de seguir al Señor, no son nuestros argumentos los que deben guiar a nuestros pasos. Debe ser una convicción absoluta de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque sus propuestas no sean completas o que nos parezcan completamente ilógicas. Armados de la fe, que se construye sobre la palabra de Dios, debemos avanzar en los proyectos del Señor. Y lo repito, armados de la fe, que se construye sobre la palabra de Dios, debemos avanzar en los proyectos del Señor. Elizabeth Elliot, la escritora y oradora cristiana, cuyo esposo Jim fue asesinado durante su corta pero legendaria labor misionera entre las tribus aún no alcanzadas del oriente de Ecuador, escribió lo siguiente: nunca podrás entender por qué Dios hace lo que hace, pero si le crees, eso será todo lo que haga falta. Aprendamos a confiar en Él por lo que es. Nunca podrás entender por qué Dios hace lo que hace, pero si le crees, eso será todo lo que haga falta. Aprendamos a confiar en Él por lo que Él es. Y estamos iniciando el año 2022. Yo te invito a que camines seguro en que Dios ha prometido estar contigo. Yo te invito a que camines seguro en la promesa de que el Señor te guiará a través de todo este año. Yo te invito a que confíes en Él tus proyectos, tus metas, tus propósitos. Y si Él te pide algo que a lo mejor no te suena lógico, camines en fe, con la confianza de que Él sabe lo que es mejor para ti, para tu familia, para tu vida. Que no te olvides que el Señor demanda de ti y de mí que lo encontremos en su palabra y que decidamos obedecerla por fe. Lo ilógico de la lógica de Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de iniciar este nuevo año 2022. Te rogamos que tú nos guíes a través de él. Y a veces tú nos desafiarás con cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar y que a lo mejor nuestros temores nos llevan a tomar decisiones equivocadas o a detener el camino. Pero yo te pido que sea tu palabra quien nos inspire en la fe para que podamos seguir como viendo al invisible, sabiendo que está a nuestro lado
que guía nuestros pasos y que dará victoria a nuestras resoluciones. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición. Te rogamos que tú nos guíes en todo este año 2022, en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que puedas compartir esta reflexión y te espero la próxima semana en este tiempo de reflexión bíblica. Dios te bendiga.
Buenas tardes. Este es un año nuevo, año 2022, y estamos iniciando nuevamente este tiempo de reflexión bíblica. Te invitamos para que no solamente nos sigas, sino que lo puedas compartir con aquellos que están a tu alrededor. La forma de percibir y de razonar sobre la realidad en algunas ocasiones sufre distorsiones. Estas se deben a la ansiedad, los miedos inconscientes, la ira, la tristeza o alguna emoción intensa que invade la conciencia. En ocasiones, estos patrones se vuelven hábitos y se repiten mecánicamente sin reparar en su validez. Una de las más frecuentes distorsiones en el pensamiento es la siguiente: la visión catastrófica. Quienes asumen esta forma de pensamiento están viviendo tragedia y ven tragedias por todas partes. Esperan que el desenlace de todas las situaciones sean un desastre o, en todo caso, una situación profundamente dolorosa. María Nieves Vera, psicóloga y profesora titular en la Universidad de Granada, afirma que este tipo de pensamiento nos lleva a sentir emociones disfuncionales de miedo y ansiedad. Si imaginamos que todo saldrá mal, nuestro miedo al error puede llegar a paralizarnos. Esto le ocurrió al pueblo de Israel. Números 13:31 dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El serio problema que experimentó el pueblo tenía su origen en que no habían prestado atención a las instrucciones que Dios les había dado. Cuando Moisés envió los 12 espías, él había dicho claramente, allá en Números 13, 1 y 2, y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y resalto esto: la cual yo doy a los hijos de Israel. Por lo tanto, la función de estos hombres no era en ningún momento evaluar si la conquista de la tierra era factible. Solamente debían de reconocer la tierra, pues Dios había dicho que sería Él quien se las daría. Me imagino que el Señor deseaba animar el corazón de la gente con el reporte de las maravillas que le esperaban la tierra que había prometido a sus padres. ¿Cómo también podrían entusiasmarnos a nosotros si viéramos una película de un lugar que pronto vamos a visitar, como ocurre cuando queremos ir de turismo, y entonces vemos imágenes, videos del lugar y entonces nos imaginamos nuestras preciosas vacaciones? Así probablemente quería que estos hombres trajeran un retrato visual que pudieran explicar de las maravillas que se esperaban en esta tierra prometida a todo el pueblo, para que estuvieran dispuestos a enfrentar a los enemigos con la ayuda del Señor para conquistar la tierra. Pero por haber entendido cuál era la naturaleza de su misión, los hombres creyeron que Dios les había dado autoridad para decidir si la misión era factible o no. Este error les costó a una generación entera entrar en el lugar reservado para ellos. Es de sumo interés para nosotros observar los argumentos que presentan estos hombres para justificar su informe. En las explicaciones que dieron, vemos la clara evidencia de una de las más comunes estrategias que utiliza el enemigo contra los hijos de Dios. Consiste en apelar a la mente del ser humano, presentando argumentos lógicos y cuidadosamente fundamentados, como puede ser la visión catastrófica, para que las personas desistan de hacer lo que Dios nos está pidiendo. No tenemos más que observar la vida de algunos de los personajes de la Biblia
para ver que esto es muy común. Observemos el testimonio de Moisés. Presentó por lo menos 3 argumentos para tratar de convencer al Señor de que había cometido un error al escogerlo a él para representarlo en el liderazgo de sacar al pueblo de la esclavitud. Le dijo que no le creerían, además que era tartamudo y que era una persona insignificante. Probablemente todas estas observaciones eran realidad, pero las puso de antemano a la voluntad y la autoridad y el envío del Señor. Veamos tiempo después a Gedeón. Este argumentó que él era el más pequeño de una familia pobre. Y era una afirmación que era una realidad. Pero la riqueza no era lo que el Señor le pedía a Gedeón. Le pedía su corazón, su voluntad, su fuerza, su entereza para ir al campo. Otro ejemplo es el rey Saúl. Vio la disposición de David de ir contra Goliat y lo tuvo en menos, en poquita cosa, porque era un joven sin experiencia en la guerra. De esto hablamos el domingo pasado y realmente es una verdad. Pero en todos estos casos fue la lógica la que estaba del lado de la persona que discutía con Dios. El asunto es que la vida espiritual no se basa en la lógica. Al contrario, la lógica casi siempre es un estorbo para los que quieren avanzar en las cosas de la fe. ¿Y saben? Dios se ríe de la lógica. Dios sonríe con esto. Él no nos escoge a nosotros como nosotros escogeríamos las cosas, ni hace las cosas como nosotros las haríamos. No hay nada de malo en razonar las cosas, pero a la hora de seguir al Señor, no son nuestros argumentos los que deben guiar a nuestros pasos. Debe ser una convicción absoluta de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque sus propuestas no sean completas o que nos parezcan completamente ilógicas. Armados de la fe, que se construye sobre la palabra de Dios, debemos avanzar en los proyectos del Señor. Y lo repito, armados de la fe, que se construye sobre la palabra de Dios, debemos avanzar en los proyectos del Señor. Elizabeth Elliot, la escritora y oradora cristiana, cuyo esposo Jim fue asesinado durante su corta pero legendaria labor misionera entre las tribus aún no alcanzadas del oriente de Ecuador, escribió lo siguiente: nunca podrás entender por qué Dios hace lo que hace, pero si le crees, eso será todo lo que haga falta. Aprendamos a confiar en Él por lo que es. Nunca podrás entender por qué Dios hace lo que hace, pero si le crees, eso será todo lo que haga falta. Aprendamos a confiar en Él por lo que Él es. Y estamos iniciando el año 2022. Yo te invito a que camines seguro en que Dios ha prometido estar contigo. Yo te invito a que camines seguro en la promesa de que el Señor te guiará a través de todo este año. Yo te invito a que confíes en Él tus proyectos, tus metas, tus propósitos. Y si Él te pide algo que a lo mejor no te suena lógico, camines en fe, con la confianza de que Él sabe lo que es mejor para ti, para tu familia, para tu vida. Que no te olvides que el Señor demanda de ti y de mí que lo encontremos en su palabra y que decidamos obedecerla por fe. Lo ilógico de la lógica de Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de iniciar este nuevo año 2022. Te rogamos que tú nos guíes a través de él. Y a veces tú nos desafiarás con cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar y que a lo mejor nuestros temores nos llevan a tomar decisiones equivocadas o a detener el camino. Pero yo te pido que sea tu palabra quien nos inspire en la fe para que podamos seguir
como viendo al invisible, sabiendo que está a nuestro lado, que guía nuestros pasos y que dará victoria a nuestras resoluciones. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición. Te rogamos que tú nos guíes en todo este año 2022, en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que puedas compartir esta reflexión y te espero la próxima semana en este tiempo de reflexión bíblica. Dios te bendiga.